Una parte alta está basada en hechos reales, además el hecho de ser los dos periodistas, pues los periodistas yo creo que tenemos muchos un defecto a la hora de escribir ficción, que es que nos cuesta la ficción, bueno, algunos no, pero creo que es más en los periódicos que en las novelas, ¿no? Las novelas en realidad nos puede la inercia y cuesta, pero efectivamente yo creo que más o menos la mitad, ¿no? de lo que ahí podríamos considerarlo ficción y la otra mitad real, ¿no? O sea, en la parte del libro, digamos, es más real, o sea, está más basada en un relato más o menos cierto, en una gran parte de un libro conocido y que históricamente tiene mucha importancia, y la parte quizá de la trama que se desarrolla en Madrid, pues yo creo que quizá esa, pues obviamente los escenarios, la época, las noticias que están pasando en esos momentos están muy entroncadas con la realidad de lo que pasó en aquellos días, pero sí que hay quizá algunos elementos de ficción mayores en esa trama, ¿no? Creo que el periodismo funciona aquí como método de investigación para que el personaje pueda ayudarnos a discurrir por la trama y a llegar al final, por un lado. Y luego, de alguna manera, también hemos querido hacer un cierto homenaje a un periodismo que se sigue haciendo, pero que en aquel momento era muy importante, el reporterismo, el periodismo de sucesos. Estamos hablando del año 34, de la época de la República. Hemos rescatado incluso algunos personajes reales para darles vida de nuevo en esta novela, y unos papeles que ayudan mucho también a comprender, por un lado, el momento y a desenvolver la historia, ¿no? Personajes reales como Irene Falcón o como su esposo, que en aquel momento pues eran figuras del periodismo. Irene Falcón, estoy hablando además de una mujer, ¿no? Que no era lo habitual. Entonces yo creo que el periodismo nos ayuda a eso, y de alguna manera pues a lo mejor también von Tischendorf, al que Mario estudió más, pues de alguna manera pues tenía ese espíritu, no voy a decir de periodista, pero sí ese espíritu inquieto de investigar para dar a conocer, porque al fin y al cabo es lo que hizo con esta Biblia, con este códice sinaítico, ¿no? Se localiza en Madrid la trama de intriga porque en Madrid aparece la intriga. Es decir, en el año 33 se vende esa Biblia, y en el año 34, cuando empiezan a aparecer ya las primeras publicaciones, reportajes, artículos de corresponsales de prensa que cuentan desde Londres lo que está pasando allí con esa Biblia, que está siendo expuesta al público porque, como te digo, generó muchísima expectación, pues surge una serie de noticias, digo, y con ellas pues un hecho curioso que llega a España, que es una carta de los libreros que mediaron en esa compraventa, que son unos libreros todavía hoy existentes en Londres, vamos, que son los Marx Brothers, y con esa carta reclaman al diario La Voz que tengan la amabilidad de citarlos, bueno, algo que hacen de vez en cuando otras instancias, ¿no?, a los periódicos, de citarlos cuando hagan referencia a esa compraventa, ¿no? Cosa que La Voz no había hecho ni volvió a hacer, por cierto, ¿no? La Biblia, como todo el mundo sabe, no existen originales de la Biblia, especialmente, o sea, la parte del Nuevo Testamento, que es un poquito quizá la más cercana, por una parte, ni siquiera del Nuevo Testamento hay originales, ¿no? Entonces, de alguna forma, esta Biblia a la que hacemos referencia, después de siglos, al aparecer, pues provocó una cierta reacción, porque apareció una Biblia que era la más antigua, y de repente, al ponerse en comparación con la que los cristianos en general llevaban estudiando y la iban leyendo siglos, pues se descubre que, siendo la más antigua, parecía la menos cierta a la vista de lo que se sabía en ese momento, de lo que se creía, etcétera, etcétera. Entonces, nos pareció que era una buena manera de denominarla. Justamente la que podría parecer a lo mejor la más original, pues a lo mejor no era la original realmente, sino que también había sido una copia de otro tipo. Bueno, jugamos un poquito obviamente con ese concepto de esos hijos no reconocidos. En realidad, o sea, el término no tiene una parte peyorativa, sino que simplemente pues es un hijo no reconocido de los muchos que hay, o no es el único. O sea. Sí, lo explicaba una hija mía de 12 años, lo explicaba muy bien cuando leyó una entrevista que nos habían hecho en la prensa, y al terminar de leerla decía: papá, has escrito una novela sobre un libro no querido. Y yo creo que esa expresión infantil pues nos resume muy bien lo que quiere decir este Bastarda, ¿no? Un libro que también a lo largo de la historia fue despreciado, ¿no? Y que para el protagonista de la parte más actual, del año 34, pero bueno, más actual, se convierte en una verdadera pesadilla. O sea, en ese caso sí que podría darle a alguien un sentido peyorativo, ¿no?, de que para él aquello fue un verdadero tormento, era encontrarse con esa pista sobre esa Biblia.
Por ejemplo, es muy llamativo una diferencia que es todo el final de San Marcos, del Evangelio según San Marcos, el final no existe, no está. Entonces, ¿qué es ese final? Digo, para los que no lo recuerden, ¿qué es esta parte? Pues una parte muy importante, pues es la ascensión de Jesucristo a los cielos. O sea, de hecho, el monje que escribe o que copia el Sinaítico, cuando llega al momento en el que las mujeres se acercan al sepulcro, se encuentran con una persona vestida de blanco que les dice Jesús no está. Ahí, digamos, entre comillas, se acaba San Marcos en el Sinaítico con las mujeres que huyen despavoridas sin saber muy bien qué ha pasado. Es una trama viajera por el propio códex. Ahí saltamos, digamos, ahí una parte grande de los viajes se deben a que el códex en sí mismo, en la historia real del códex, es un códice viajero y es un libro que recorre, o sea, en sí misma la novela. Muchas veces nosotros hemos hablado que no solo hay dos autores, sino hay dos novelas prácticamente. Podrían haber sido dos novelas perfectamente, porque hay dos tramas, aunque están mezcladas, que podrían haber cada una de ellas tenido su desarrollo sin problema ninguno. Entonces, la parte más viajera, digamos, le corresponde al códice, porque efectivamente el códice se encuentra en el siglo XIX en el monte Sinaí, se traslada al Cairo después de muchas problemáticas que se explican en el libro, se traslada al Cairo para estudiarlo mejor, del Cairo se va a Alejandría, en Alejandría monta en barco en dirección a Europa, llega hasta Alemania, Sajonia de aquella, llega hasta Dresde, pasa por Viena y se va hasta San Petersburgo, que es porque el zar había patrocinado la búsqueda de libros en general, entre otros, y este era la joya de la corona que habían encontrado para el zar, von Tischendorf, que era un biblista que ya había hecho varios viajes al Sinaí. Por tanto, pues claro, con todo esto ya tienes un recorrido del libro pues, de unos cuantos kilómetros. Si a esto le añades la venta del Sinaítico en el año 33 y la participación también de otra ciudad que es París, importante, porque es muy importante en el exilio ruso, porque prácticamente la comunidad rusa que hay en los años 20 en París es de casi 500.000 de habitantes. El exilio ruso es gigantesco en esos momentos. Yo creo que algunas veces las cifras con la historia, cuando pasa tanto tiempo, se nos olvida, pero había 500.000 de rusos en París en aquellos momentos y por tanto París es importante no solo por París sino porque tiene que ver con todo el exilio ruso. Está allí lo que queda de la corte, muy bien contado por otros periodistas también de la época, por cierto, que tuvieron mucha atención sobre Chávez Nogales mismo, pues cubren muy bien toda esta parte de los rusos en París, de lo que queda del imperio de los zares, porque es muy llamativo, ahora he visto con perspectiva, pero tiene que ser muy llamativo para ellos que un imperio como el que acababa de ser recientemente el ruso, pues esté envuelto en el conflicto social reciente que acaba de suceder con toda la revolución bolchevique y justamente tener 500.000 de exiliados que están ahora en París perdidos, rehaciendo sus vidas y que han sido condes, duques. El libro contiene muchos más argumentos que el simple misterio de la Biblia y yo creo que hemos encontrado además los cauces correctos para engranar todo eso y para que dos historias tan diferentes como las que contamos ahí terminen uniéndose en un secreto que se desvela y que yo creo que tiene que gustar al lector porque nos ha gustado a nosotros hacerlo, nos lo hemos pasado muy bien. O sea, yo muchas veces, de hecho, en los agradecimientos finales de la novela, pues hay algunas frases, hay una en concreto dedicada a Irene de Falcón y también a Sofía Casanova, la gallega, y pues ellas sí que vivieron el periodismo en unos momentos difíciles, ¿no? O sea, yo creo que también cuando nosotros nos quejamos, pues ponerse en la situación de unas mujeres en los años 20, 30 haciendo periodismo, pues hombre, vamos a ver, creo que estas sí que vivieron momentos difíciles, de verdad vivieron momentos difíciles del periodismo. No quiere decir que estos sean fáciles, pero desde luego también hay que ponerse que en todos los momentos el periodismo ha sido un oficio complicado. Yo en cambio soy optimista también de cara al futuro. O sea, lo que es que creo que el periodismo en su conjunto, y no solo es un problema empresarial como mucha gente piensa, ni es un problema solo del modelo de negocio, que yo siento que ya cansado del modelo de negocio, creo que hay un problema del periodismo. O sea, yo creo que sí que hay algunas cuestiones muy básicas del periodismo que quienes a día de hoy en internet, en los blogs, en los digitales, las están recuperando y las están llevando a cabo, y quienes dan exclusivas, quienes dan contenido que otros no dan,
quienes saben ser los mejores selectores de información para los demás, pues están funcionando. Y no he dicho en estas cosas que acabo de decir ahora mismo nada que no sea el manual del periodista de los años 30, 20, 40, 50 y 60. Yo creo que, aparte de lo que se ha perdido, y se ve muy claro en las encuestas, pues en el fondo no son problemas tecnológicos, son problemas de otro tipo, son problemas morales, son problemas éticos, ¿no? Vamos a ver, la gente desconfía de los periódicos, desconfía de los medios de comunicación. Pues hombre, si tu público desconfía de ti, es que ese es el principal problema. Luego vemos si lo digital o no digital, si cobras, si no cobras, pero el principal problema yo creo que está en otro sitio, la cantidad de material de poca calidad que se echa cada día y se echaba cada día. O sea, esto no es un problema de internet solo, ya pasaba en los periódicos. O sea, ¿cuánto material en los periódicos de los años 70, 80 de verdad hoy día no publicaríamos ni la mitad? Pues hay mucho, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí me hace ser optimista, o sea, porque yo creo que está como empieza a estar muy identificado el mal, ¿no? Con lo cual lo primero para curarse es saber qué tienes, ¿no? Entonces, yo en ese sentido soy optimista, sabiendo que socialmente es muy difícil, que muchos compañeros están pasándolo muy mal, que las cosas van y vuelven, y que socialmente pues es duro, ¿no? Porque está acabando con mucha gente en la calle, pero no es tampoco más duro, eso también no es un consuelo, pero sí que es una constatación, no es más duro que lo que está pasando en otros sectores, ¿no? O sea, hay otros sectores enteros, ¿no? O sea, yo veo algunas veces que nos quejamos de que han desaparecido 4.000 periodistas en Madrid, que es muchísimo. Claro, la gente que ha desaparecido del sector de la construcción, del sector de la banca, del sector industrial, pues que es mucho también. O sea, esto no es consuelo, somos mal de muchos, pero también hay algunas veces que los periodistas en la sociedad pues, nos creemos el ombligo del mundo y que somos los únicos. Claro, la gente nos mira y nos dice, estos, no, perdonad, pero vosotros de qué os quejáis, ¿no?